Hola amigos, bienvenidos a En el Ojo del Poder 3.0, tu canal de clips y de noticias en Argentina y el mundo. Veamos a continuación. Mucho material, muchísima información. Pablito Fernández Blanco, bienvenido. Querido Cancelare, ¿cómo estamos? Buenas Paulino, noches. querido. Lourdes, Chicos. ¿cómo andamos? ¿Cómo Muy está buenas Paulina noches. tanto tiempo? Claro, pues estuvimos viendo a las 8 en relevo del querido Pablo Rossi. Un enorme abrazo, va a estar ya con todos ustedes el próximo lunes. Mañana nos reencontraremos también a las 20, pero lo cierto es que con Lourdes nos vamos a meter de lleno en un capítulo no menor que tiene que ver con la declaración de la mamá de Fabiola en el transcurso del día de hoy, Fabiola Yáñez, en la propia justicia frente al fiscal Ramiro González. Vamos a contar todos los detalles. Hay una novedad saliente, yo diría, trascendente a esta hora de la noche que ustedes ya conocen, pero vale la pena reiterar, que es que Alberto Fernández finalmente la justicia ha decidido trabarle un embargo sobre parte de su salario, de su jubilación, que era lo que reclamaba Fabiola Yáñez. Hasta aquí, y es una novedad judicial saliente de la última hora del día de hoy, ¿no es cierto, Lourdes? Así es, Paulino. Decisión del juzgado civil número 102 que decide, a pedido obviamente de los abogados de Fabiola Yáñez, retener este 30% provisoriamente. Vos pensás que ella solicitaba que le embarguen la jubilación de privilegio completa. Correcto. Hasta tanto se resolviera toda la cuestión de los alimentos. Los procesos de alimentos generalmente tienen alimentos provisorios y hasta que se llega a los alimentos definitivos. Bueno, en este caso lo que va a percibir Fabiola Yáñez son 3 millones de pesos. Porque la jubilación neta de Alberto Fernández ronda un poquito más allá de los 10 millones 630 netos. 630.000 pesos. Bueno, después de los días primaverales, la Ciudad de Buenos Aires tuvo su temporal. Efectivamente, siempre que llovió paró, eso ha ocurrido. No quiere decir que no siga lloviendo, vamos a tener algunas de esas cosas. 14 provincias están bajo alerta por tormentas, vientos, granizo. El Sonda hizo de las suyas incluso en la zona de Cuyo, en Mendoza, San Juan. Muchas y fuertes vientos también en la Patagonia, ráfaga de más de 100 kilómetros en Zapala, sin ir más lejos, a esta hora de la noche. Así que tenemos de todo un poco en medio de la inmensa geografía argentina, que tiene que batallar alguna zona del país como Córdoba con los focos ígneos, con los incendios. Se han reactivado, hubo cortes de ruta, hubo evacuados. El pronóstico no es muy alentador. Digo esto en la provincia de Córdoba, donde inclusive hubo impacto en la zona del Valle de Punilla y en otros lugares de esa provincia de Córdoba, que ya ha vivido también episodios de esta magnitud en el transcurso del año, probablemente en uno de los años de mayor cantidad de incendios a esta hora, a esta altura del año. Fíjense, miren estas imágenes. Esto es el Valle de Punilla. La imagen es todo lo descriptiva que uno puede imaginar. Imagínense estar transitando por esa ruta, ¿no es cierto, Pablito? Sí, una locura. Bueno, todo esto pasaba en el transcurso del día de hoy en la provincia de Córdoba. Fue un día en los mercados donde se inauguró formalmente la primavera, ¿no, Pablito? Es decir, una primavera de los mercados con baja del riesgo país. Es una baja de los dólares una financieros. primavera aún más importante que la que veníamos teniendo. Correcto. Sí, efectivamente. Hay un dólar que está por debajo de los 1.200 pesos en la Argentina. Un dólar de acceso MEP. libre financiero, el dólar MEP. Está realmente bajo y hay un montón de cosas que están jugando a favor del gobierno de Javier Milei. Por caso, un exitoso blanqueo cuyos datos finales vamos a tener recién en octubre, pero que ya hay mucho movimiento en los bancos. Un nivel de recaudación fruto de la moratoria impositiva importante. Muchos vencimientos y anticipos de pago de bienes personales que le van a dar al gobierno probablemente en septiembre la posibilidad de mantener el superávit fiscal y también eventualmente el superávit financiero, que es lo que hoy Caputo Por comunicó. otra parte se corroboró hoy para agosto, ¿no? Exactamente, más allá de que el financiero fue muy finito, poco más de 1.000 millones de pesos, muy finito, pero el gobierno dice, lo logramos. Claro, diciendo, hasta hace poco, si alguien te decía que la Argentina iba a tener superávit financiero, no lo hubieses creído. Yo no lo hubiese creído. Hace 10 meses ustedes me decían que la Argentina iba a tener superávit financiero. Déjame explicarle a la gente brevemente de qué se trata esto. Es que a vos te sobra plata después de pagar los intereses de la tarjeta de crédito. Esto le está pasando al Estado Nacional. Está bien, está licuando a los jubilados, no le paga a medio mundo, pero el superávit financiero ahí está. Con lo cual, con que sea finito, a mí me resulta interesante. Sí, el superávit financiero, además, vale la pena decir algo. Fue fruto de haber tenido un diferencial favorable después de haber pagado intereses de la deuda por más de 800.000 millones de pesos. Que es el sueño de Milei, ¿no?
El sueño de Milei es que él pueda ahorrar lo suficiente, que la Argentina pueda ahorrar lo suficiente como para tener plata para pagar el interés de la deuda. Es cierto que la rebaja de la tasa de interés de los Estados Unidos Ahí jugó a vamos. favor, el Eso riesgo es. país cae fuertemente porque también migran inversiones desde los bonos de mediano y largo plazo en los Estados Unidos hacia los países emergentes. Argentina capitaliza un parte. Ayer no había ocurrido, ocurrió en el día de hoy. Por eso los bonos en dólares argentinos subieron, el riesgo país perdió más del 4%, hasta en 1.300. Todavía es una zona recontra alta Sí, de no riesgo te país. sirve. No te sirve. No te sirve. Por lo menos para el sector público, el sector privado está empezando a acceder a ciertos créditos internacionales. Milei está viajando la semana próxima a la cumbre de la ONU. Va a hablar en Nueva York, va a ir con Luis Caputo. Algunos dicen van a tender puentes con el fondo. Van a empezar una negociación que de hecho el presupuesto establece y contempla para el 2025 con cierto financiamiento de algo así como 5.000 millones de dólares para hacer rollover de deuda, parte de la que vence, que son 24.000 millones en total. Sí, eso tiene que ocurrir. A ver, en el O sea, sueño... buscar un entendimiento con el fondo ya es a esta hora una ocupación y un objetivo del propio gobierno, cosa que no lo era hasta hace 2 meses, probablemente. Sí, a ver, la Argentina tiene un acuerdo vigente que termina este año, necesariamente requiere un acuerdo Correcto. para el año próximo, hay vencimientos de capital importantes. Haciendo 2 o 3 cosas bien, se supone que la Argentina no debería tener problema con esto. Y quiero traerle a la gente este concepto. En el sueño de Milei está que el Estado argentino pueda ahorrar lo suficiente como para pagar no la deuda, sí los intereses de la deuda. Que no tenga que reestructurarla, digamos. Claro, que no tenga que reestructurarla, pero a ver, vos tenés platita para pagar los intereses. Con el capital se renueva y se tiene que renovar en términos quizás un poco más favorables, no lo tengo tan claro, pero quizás un poco más favorables que los actuales. O sea, a eso más aspira el largo gobierno. plazo, menor tasa, eventualmente. Sí. Ahora, déjame ver esto del superávit fiscal, porque es el número. Nadine Argañarás es uno de los que siempre seguimos y muy puntillosamente. Esto es el IARAF. Nadine publicaba en su tuit este resultado fiscal acumulado en cada mes, años 2023-2024, como porcentaje del Producto Bruto. Como ustedes ven, efectivamente hay un superávit fiscal muy relevante. Yo creo que es mucho más visible el otro gráfico, que demuestra además por dónde pasó el ajuste para alcanzar ese superávit fiscal, donde 1 de cada 4 pesos de los que se ajustaron tuvo que ver con esto que está ahí, ¿no es cierto? Que son jubilaciones y pensiones. Yo no tengo manera de ver ahí Pero lo contamos. No, Lo pero contamos, ponelo si de vuelta querés. en pantalla plena, que me paro, voy al monitor y así lo miro en conjunto. Ahí está, perfecto. Mirá, porque esto es interesante marcarlo. Mirá, es más, me voy a ir a la pantalla grande. ¿Podemos poner en la pantalla grande? Un segundo. ¿Tenés ganas de caminar, Perdón que Paulino, le- esta noche? Sí, pero le pido el equipo a producción. que camine. Para los Mirá. triglicéridos es bueno. Transferencia de capital a provincias, la caída fue 96,4%, agosto 2024. Subsidios a otras funciones, 79,7% de caída. Gastos corrientes, 66% de caída. Inversión real directa, 62% de caída. Programas sociales se redujeron 47%. Transferencias corrientes a provincias, 40,9%. El impacto acá en estos ítems ya empieza a ser más importante, la reducción total. Transferencias a universidades cayeron 31%, por eso las universidades están que trinan, por eso ya Conado Histórica dijo que va a haber un paro con movilización de docentes no docentes la semana próxima, miércoles y jueves, y que al mismo tiempo va a haber una gran marcha por la educación el 2 de octubre, después de que ya el Senado giró al Ejecutivo lo que tiene que ver con la ley vinculada a el aumento de los fondos de financiamiento a las universidades, cosa que el gobierno está dispuesto a vetar y que probablemente Milei haga en las próximas horas. Bienes y servicios, 24% de recorte. Gasto primario, 23,2%. Salarios, 22,1%. Piensen que Milei hoy por decreto homologó la paritaria que aceptó PCN, que ATE rechazó, por la cual fue el paro de 24 horas en el día de ayer, que establece un 2% de aumento para los haberes de septiembre y 1% de aumento para los haberes de octubre. O sea, bastante por debajo de esa inflación que todavía le cuesta bajar del 4%, más allá de que probablemente en septiembre haya estado apenas por encima del 3%. Pero los salarios están corriendo de atrás, los estatales, los públicos, a eso voy. Y se muestra en este recorte de partidas que ha habido, que justifica en parte todo lo que ocurrió en términos de cómo se logró el famoso superávit fiscal. Después, prestaciones de jubilaciones, 20,6%. Subsidios a la energía bajaron 19%. Eso es
como contracara, se paga más por la energía, efectivamente, y en el presupuesto del año que viene el gobierno dice que se va a pagar menos de subsidios, por lo tanto, que se va a pagar más la tarifa plena por parte de los usuarios, implicaría aumentos adicionales a la inflación, a eso voy. Asignación universal por hijo, jubilaciones y pensiones, 11%, subsidios al transporte, 5,8% de caída. Dato importante, asignación universal para protección social, crecimiento de partida 71,5%. A la base de la pirámide de ayuda directa, de fondeo propio, el gobierno le giró más. Quitando la intermediación, además. Por lo tanto, allí ha habido una ayuda adicional que ayudó a morigerar. En el segundo trimestre se vio con mucha, particularmente, visibilidad en los datos privados de la UCA, que veremos si corrobora el INDEC la semana próxima cuando dé los datos de pobreza e indigencia del primer semestre del año. En el segundo trimestre ayudó mucho a morigerar el impacto del aumento de indigencia, posible que hubiera tenido el salto inflacionario que hemos tenido en los últimos meses. Este es el tuit de Nadine Argañarás que hacíamos referencia hace un ratito. Distribución del recorte de gasto público. El acumulado es de 25,9 billones respecto a 2023. La distribución, 14 de los 16 tipos de gastos tuvieron recortes, lo que veíamos recién. Luego de 2 de los 16 tuvieron incrementos como resultado del gasto primario. De aquellos gastos que cayeron se aprecia que jubilaciones y pensiones soportaron 26% de la reducción total. Su participación disminuyó en 1 punto respecto al mes anterior. O sea, 1 de cada 4 pesos de los que se recortaron recayeron sobre las espaldas de quienes, de los jubilados. La inversión real directa, 15%, transferencias a provincias, 14%, subsidios a la energía, 11%, salarios en el sector público, 8%. Salario por atrás, transferencias al sector, a las provincias, 14% de caída, subsidios a la energía, 11%. Bueno, es muy importante que dejes tu opinión en los comentarios, que te suscribas y que dejes like. También, por si no estás enterado, tengo otros 2 canales que son de opinión y seguramente estemos tratando absolutamente todos estos temas. En El Ojo del Poder y en El Ojo del Poder 2.0. Puedes buscarme en esta plataforma llamada YouTube y también puedes encontrarme en las diferentes redes sociales con los enlaces que están en la descripción. Nos vemos y hasta un próximo video en El Ojo del Poder 3.0.